Hemos invitado en el día de hoy un infectólogo, es la segunda vez que él pasa por esta casa, que es la casa de todos ustedes, de los dominicanos, de los latinoamericanos. Él es el doctor Julio Castro, su especialidad epidemiología. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Es para mí un placer estar de nuevo con ustedes, con esta exquisita joven. Gracias. Y todo este elenco que aquí nos acompaña. Fíjate, es algo importante que nosotros... Usted mencionó a Alex, perdone que le interrumpa. Ya no quedó solo lo no mencioné, pasa nada. sino que lo incluí en el coro nacional, eso fue lo que dije ahorita, porque nos dio muestra ahorita de su exquisita De su voz. cualidad. Entonces, sí. Luego damos unos dotes usted y yo de Sí, buen canto. exactamente. Usted como parte del coro nacional. Exactamente, ya como miembro destacado del coro nacional, Alex es parte integrante. Sí. Sí, sí. Y por eso queremos destacar la importancia del liderazgo del señor presidente, que demostró un liderazgo en un momento que las organizaciones internacionales encargadas de la asesoría confrontaban el proceso de la tercera dosis, o sea, lo que se llama el modelo y el esquema heterólogo. Entonces decían que no habían estudios suficientes, había una discusión, entre nosotros también se daba una discusión aquí a nivel nacional. Coordino el chat élite de este país, de salubristas y epidemiólogos, infectólogos y funcionarios pasados y presentes. Y ahí se daba un debate bastante cerrado en torno a lo que era el proceso de la tercera dosis específicamente. La tercera dosis ha demostrado ser el elemento fundamental que marca la diferencia, porque al tener las dosis de Sinovac, la primera y la segunda, aún así bajaron las titulaciones. Bueno, mi propio jefe, el doctor Gualdoriel Suero, le bajó la titulación de una forma considerable y lo digo porque soy secretario general de la Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas, filial del Colegio Médico, ahí y coordinador de la Comisión Nacional de Políticas Públicas Saludables, o sea, sé lo que estoy diciendo. Entonces, ahí el señor presidente hizo una convocatoria en la cual los representantes de las sociedades especializadas nos debatimos el tema, en contradicción con los grandes organismos internacionales que hablaban y aludían que no existían los estudios correspondientes para que se aplicara y saber un efecto controlado. Porque la ciencia es control, o sea, busca un resultado controlado, o sea, no al azar, sino controlado. Entonces, inclusive el director general de la Organización Mundial de la Salud decía y recomendaba que se propusieran las pruebas. En esta disquisición optamos por el estudio, por el debate. El señor presidente dirigió a puerta cerrada lo que fue ese debate y lo dirigió de una forma tal que hasta que no hubo un consenso, no pasamos a la aprobación y al consenso de tomar en consideración lo que era aplicar a la población y nosotros mismos la tercera dosis, o sea, el modelo heterólogo, que es como se llama. Entonces, él decidió que hiciéramos una rueda de prensa y en esa rueda de prensa, todos filmando como especialistas y como el área científica, darle lo que era el apoyo y el respaldo necesario que él como ejecutivo necesitaba para ordenar que se extendiera la población. Entonces, muy responsablemente, encabezó esa rueda de prensa, nosotros la acompañamos y ahí entonces se dio la decisión de tomar todo lo que era el territorio nacional como lo que era el elemento fundamental y campo de protección. O sea, ese era el objeto de protección que el señor presidente quería proteger y nosotros también. Entonces, en este orden, aquello fue debidamente consensuado y como del público conocimiento se dio una condición que luego los grandes países, a un país del tercer mundo, a una isla completa y un medio país, porque me corregían el otro día que yo decía, es una media isla, decía no. Recuerda que es una isla completa la española y medio país, sin entrar en disposiciones del tema que tenemos bilateral. Así es. Entonces,
en lo que corresponde a nuestro territorio, el control epidemiológico a través del control de las fronteras, las aéreas, los pasos fronterizos y lo que es en los puertos. Esto es la dinámica con relación al Reglamento Sanitario Internacional del 2005, la tercera edición. Entonces, tenemos el control epidemiológico y ese control sanitario. El control sanitario implica la inmunidad en la población y eso fue una responsabilidad del señor presidente bajo la prerrogativa de que él es el ejecutivo que tiene que intervenir en el proceso de un estado de emergencia. Por eso siempre hemos aprobado el estado de emergencia, que es el que permite la gobernabilidad en un país tan sui generis como este. Sui generis y sobre todo particular. Es muy particular que cada quien se cree una autoridad. Necesitamos una cabeza bien puesta como el joven ejecutivo que tenemos. Entonces, siempre Mire, doctor Castro, sí. Hay una preocupación que me invita, por supuesto, a pedirle una consulta al respecto y que la misma venga a alertarnos o a preocuparnos. Y me voy a basar en datos muy puntuales. No, miren, hoy sale una información de una proyección de cómo podría ser de repente un posible rebrote del COVID para el mes de octubre. Claro. Lo da a conocer la rastreadora de casos de coronavirus de Johns Hopkins y experta también pues, en salud pública global, la señora Denise Gómez, que sitúa por encima de 3.000 casos de diagnósticos que podrían desarrollarse en función de la no conciencia o la no toma de responsabilidad de esta situación que pues hoy la tenemos, como usted muy bien puntualiza, del todo pues normalizada por un asunto de esta situación de rebaño. Pero, ¿qué tan cierto podría ser? ¿Qué tan cierto podría ser de repente esos datos que uno los escucha y dice, pero no se le pasó las manos a la señora Gómez? ¿O qué tan preocupante podría ser este llamado de alerta para la población dominicana ante un rebrote en la tercera semana de octubre, que es alarmante? Alex, vivimos en un país democrático en el cual tenemos libertad de opinión. Es una opinión y nosotros la acatamos también. Como te decía, coordino el chat élite de este país, de salubristas, y allí tenemos miembros destacados de la Universidad de Johns Hopkins. Tenemos miembros destacados del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y miembros de la Embajada Norteamericana, el doctor Luis Bonilla, tenemos el doctor Leonel Batista, y allí siempre estamos discutiendo y adelantándonos, haciendo lo que se llama los análisis prospectivos. Y saludamos a la doctora Gómez que hace esa prospección. Esta prospección nos permite un acompañamiento a la sociedad con cierta lógica, pero necesariamente eso no es lo que se llama una profecía autocumplida. Aquí se toman las medidas correspondientes. Las autoridades han demostrado una eficiencia, una eficacia y una efectividad. Entonces, a bajo costo se han logrado los objetivos. Se han logrado los objetivos, que es la eficacia. Y además, la efectividad, que es a corto plazo se ha logrado tener un control epidemiológico y sanitario de la República Dominicana. Entonces, hemos sido objeto, a través de las felicitaciones que se han hecho al presidente de la República, del control que ha habido. Hay que destacar el liderazgo femenino de nuestra vicepresidenta, que es la que coordina el gabinete del sector salud, que es un gabinete complejo que tiene tres patas. Tiene la pata del sector público, el sector privado y el sector que se llama, o el tercer sector, que ahí entran las ONG, las asociaciones sin fines de lucro, ahí entran lo que es las organizaciones de la sociedad civil, que son entidades que tienen entonces apoyo internacional y lo que es un poco sirven de veeduría, van siguiendo lo que vamos haciendo en todo este proceso, además que existe la alianza público-privada que ustedes conocen. Entonces, en ese liderazgo femenino de la doctora Peña, vicepresidenta de este país, se da una situación exquisita.
y es que ella ha demostrado cierto control sobre las dinámicas de los grupos muy beligerantes. A veces se dan grupos beligerantes que se exacerban, sin embargo ella como formada en la Universidad Católica y una miembro destacada de Santiago, enviamos un saludo a la ciudad de los 30 Caballeros. Todos sabemos la productividad que existe en la región del Cibao, en la provincia de Santiago. Entonces, como hija de Santiago, es productiva y ha demostrado capacidad en cuanto al manejo de situaciones críticas. Así yo la veo. En situaciones que se dan críticas a veces, pregunta peliaguda, ella pone una posición mediadora. Óyeme. Excelente. Sí. Doctor Castro, usted mencionó la Organización Mundial de la Salud y en ese sentido me gustaría hacerle una consulta porque particularmente he notado cómo han cambiado sus argumentos en el orden de la tercera dosis de la vacuna. Recuerdo que originalmente una recomendación que brindó al gobierno dominicano fue no proporcionarla, no ponerla a disposición de la población en lo inmediato, no por algo negativo, sino porque necesitaban estudios concluyentes de la eficiencia y de la eficacia. Pero antes de ayer emitió un informe interesante en el que hablaba más de un concepto ético. Señalaba sobre la necesidad de que las grandes potencias y los países que ya comenzaron su proceso de vacunación eviten obtener mayores lotes para una tercera dosis cuando hay países en el mundo que lamentablemente no han comenzado el proceso de vacunación. ¿Es este más un debate científico o ético? ¿Cuál es su posición al respecto? Es un debate social. Me metiste bajo un camión, pero soy famoso también por salirme debajo de la Excelente. Propiamente no es ético y propiamente no es científico. Es más bien social. Tiene que ver con la equidad. Tiene que ver con la equidad en cuanto a los países que tienen una mayor capacidad de producción, un PIB más grande, y sin acudir a lo que es grandes esfuerzos, o sea, quitar de un área y un renglón del presupuesto, un presupuesto de tesorería como es el de nosotros, y darle a otro, o sea, como cuando tú estás en una cama con tu pareja y la pareja tiene frío y jala y te deja los pies afuera y comienzas tú a sentir frío. Y comienzas tú a decirle, ven acá. Pero estamos ante un debate internacional bastante interesante porque vamos a tomar como referencia... Es el director ejecutivo de la OMS. Sí, y además tomemos como referencia Israel. Israel se alzó como el país pionero en su proceso de vacunación, el más exitoso. Sí. Y después de la República Dominicana tenemos que ponderar que fue el primer país de Latinoamérica en tomar la iniciativa de una tercera dosis de vacunas contra la COVID-19. E Israel también, pese a haber vacunado más del 60% de su población, primer país del mundo, decidió también optar por una tercera dosis. Cuando ellos llegaron a ese proceso de casi el 70%, dijeron vamos a donar vacunas a otras naciones del mundo y han tenido que dar un paso atrás. ¿Cuál sería entonces la acción correcta en este sentido? Perdón que interrumpa. No dejen de lado qué pasó en Israel. O sea, la variante Delta. Que ese es otro tema. La variante Delta. Es otro tema, pero que está incluido dentro de lo que es la dinámica de información. Porque la misión de nosotros ahora es informar, orientar. Y en ese sentido, en esta misión, lo que procuramos es llevar al ánimo, sobre todo del sector de la población renuente al proceso de vacunación, llevarlo a un convencimiento de la necesidad de este. Ya sea por motivos religiosos, ya sea por motivos sencillamente de temor psicológico. A veces es como un temor que a veces es infundado, pero es fruto de la desinformación. Vamos a poner un caso. La desinformación ha abatido un sector demográfico y lo ha llevado a una posición de negligencia con relación a la vacuna. Esto ha obligado a que haya que acudir un poco al proceso de tomar en consideración el tema de la tarjeta, de tener que mostrar la tarjeta para circular, para la reapertura, para la dinámica en el entorno empresarial, en el entorno de las instituciones que están volviendo a lo presencial y lo semipresencial. La variante Delta es y ha sido lo que se llama el factor desestabilizador.
porque es el que ha llevado al mundo entero a pensar en el control, si estamos controlando o no estamos controlando. El otro día se hablaba de que estaba en Puerto Rico. No es cierto, o sea, son informaciones que las personas tienen un gusto a veces morboso por llevar al ánimo de otro lo que están viviendo personalmente. Soy psicoanalista. Sí, fatal. ¿Y qué ocurre cuando tú tienes basura en tu caja? La sacas para afuera, no la metes o no metes. Entonces, igualmente, nosotros tenemos lo que se llama el mecanismo de proyección y tenemos esa necesidad como de inquietar a otro, fruto de la inquietud de nosotros. Volviendo al caso, entonces, de la tercera dosis, volviendo al tema de Israel, que es un país modelo, ejemplo, una franjita, yo creo que tú sepas, una cosita, y nadie puede con ella. Entonces, se da ahí esta situación que tuvieron que apelar a la lógica y procurar el modelo heterólogo, fundamentando así lo que era la posición del director ejecutivo, porque no es el director general, es el director ejecutivo Dewey, quien enfrenta los procesos, es un gran epidemiólogo, es una persona con una capacidad digna de ser el director general, pero no nos vamos a meter en ese problema. Camisas de 11 varas. De política institucional. Ese fue precisamente el que los chinos pusieron, porque fueron los chinos que pusieron a Andrews. Pero siempre se han mantenido, y quiero destacar esto, en una discordia. El director general dice, hace una declaración firmada o sostenida por los informes que le dan sus técnicos. Dentro de ellos, el director ejecutivo. Pero el director ejecutivo, humildemente como psicoanalista, en el fondo como que quisiera ser el director general. Entonces como que sabotea a veces y dice que para nosotros los psicoanalistas es como impresionante, como a veces él como que contradice y no contradice al director general, que siempre ha tenido una crisis de autoridad, todos lo sabemos de un principio. El presidente Trump inclusive le entró como la conga. Sí. Literalmente. Literalmente, Sí. y entre nosotros, cuando se descubrió que no era médico, yo quiero que tú sepas que aquello fue La hecatombe. la hecatombe para pobre Andrews. Entonces, esa ha sido la divergencia. Entonces siempre el director ejecutivo es el que está señalando y como criticando cualquier intervención de cualquier país, la está criticando. Recordemos que todos los Estados miembros participamos, y la vicepresidenta es la contraparte de lo que es el Estado. Nos regimos por el régimen sanitario internacional del 2005, la tercera edición. Ahí se habla cómo manejar la frontera, cómo manejarlo todo y cómo relacionarse, y la notificación obligatoria a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud recibe un informe obligatorio, así como aquí internamente una persona se hace una prueba y esa prueba es notificada. O sea, por eso tratamos de que esté controlada, que la persona no se la haga en un patio y que venga acá, esta prueba aquí por debajo. No, tratamos de que sea público, porque son situaciones de amenaza pública. Entonces, esa es la razón. Volviendo y sosteniendo la tesis del modelo heterólogo, exhortamos a la población a acudir a la tercera dosis, porque se ha demostrado que lo que es el proceso de la inmunidad, hay tres principios básicos: la seguridad, la eficacia, pero hemos descubierto que también existe la estabilidad. O sea, ¿qué tanto protege? ¿Por cuánto tiempo protege? ¿Y qué ocurrió entonces con el caso de la Sinovac con sus 2 dosis? Que iba disminuyendo los títulos, como decía el ministro y veíamos hace un rato, iba disminuyendo los títulos de inmunidad. Estamos hablando de la inmunoglobulina G, que es la que determina que está curada, que está recuperando, mientras que la M va diciendo que estás enferma o estás afectada o estás enfermo, para no ponerle género y indicarte a ti. Entonces, estos son los elementos que implican una vigilancia serológica. Existe la vigilancia serológica, en este caso estamos hablando, que es a nivel de sangre. Se le toman las muestras a las personas para ver cómo van sus títulos de inmunidad, o sea, cómo están comportándose las inmunoglobulinas,
existe entonces un modelo y un método epidemiológico que va diciendo la proporción de lo que tú dijiste ahorita de rebaño, entendiendo que aspiramos 70%, pero va a quedar un 30% que siempre es preocupante un poco, que es ahí donde muchas personas cuando acuden a nosotros en la consulta o lo que sea, y hiciste una consulta con relación a Israel, entienden ese 30% que se va a quedar ahí latiendo como una amenaza. Entonces, para ese es que hay que buscar la tercera dosis. Entonces, es una lógica. Y mientras nosotros discutíamos en el país, dirigido por el señor presidente, todos hablábamos y decía el doctor Félix Iglesias, a mí me preocupa que tú te quedas callado, y decía, no te recuerdas que yo soy psicoanalista. Pero yo iba buscando la lógica siempre de los argumentos de los colegas, y un argumento es ese punto de reserva que queda de 30%, que es inalcanzable, dicen algunos, pero es preocupante y por esto hay que buscar la solución. La lógica, cuando se determinó el modelo heterólogo, yo lo aprobé de inmediato, porque apunta a ese 30%, y pienso matemáticamente como científico, ese 30% que queda descontrolado para nosotros, queda ahí debidamente controlado con la tercera dosis. Entonces, por eso exhortamos a nuestro público a que acude. Y una exhortación válida. Claro, mire, usted, sostenida. Convenida. Usted como discípulo, a propósito que le escucho hablar de Sigmundo, Freud, Sigmundo Freud. Sigmundo Freud. A propósito, ¿le brindaron café ya, doctor? ¿Le brindaron Fue café? como un spa. Ajá. Allí tuve el apoyo y la estoy viendo ahora. Pero aquí, producción ya le brindó café. Sí. Mire, Aquí no me lo han brindado. Doctor, Si es Santo Domingo. le envían un saludo de Santiago, me acaban de escribir. Esa lumbrera, salúdeme esa lumbrera, el sacerdote Carlos Santana. ¡Ay! Hermano mío, director Está de coro, pendiente. Carlos Santana es para mí un gran hermano, Pues le un manda gran saludos. sacerdote. Quiero que me responda así rápidamente, porque el tiempo se nos ha agotado. Estas variantes que circulan de una u otra manera, con conocimiento o con desconocimiento de la misma, la presencia en el país, de repente Delta, Gamma, Beta y demás. No, Delta no, corrijamos porque... Pues vamos como a alertar a la psicoanalista sé que- población y vamos a ponerlo en contexto. Sí, alfa y gamma. Delta no. Iota. Hay No, otra que se llama Iota, porque hablan de Pero el 4, estudio que 5. arrojan hoy da a conocer de que podría estar... O sea, Porque ¿cómo se lo habló, vendemos eso? Porque es Alejandro, que está alertando ante un desconocimiento. Sí, se habló de Puerto Rico, entonces la gente Claro, elucubra, concatena. la mente elucubrante de algunos. Sí, sí, sí. Entonces, Pero aclaremos, que por eso le invitamos a usted para que sea más una voz científico que autorizada. nadie. Sí, hay personas que se adelantan en los procesos de desinformación y van generando lo que son estudios pseudocientíficos, porque ahora está el tema del gran investigador, el doctor Google, tú ves, y acuden al doctor Claro, sí. acuden al doctor Google y se meten en el mundo entero. Hay otros que le llaman San Google. San Google. Entonces siempre estamos en este proceso estudiando y tenemos foros dedicados a esto de vigilancia epidemiológica internacional y como decía, tenemos miembros destacados de universidades internacionales con los que tenemos una relación y que siempre estamos haciendo comparaciones en base a evidencia científica, no elucubración. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde Claro. están los indicadores? Muéstrame la seña. Por ejemplo, si tú pisas un suelo que lo acaban de trapear, casi siempre te encuentras un problema con la persona que se encargó de trapear, porque tú vas dejando una serie de huellas. Así mismo, el proceso virológico que el mundo entero va dejando huellas. Y esas huellas... Me encantan los ejemplos del doctor. Claro, claro. Muy práctico, muy práctico. Claro, porque... Entonces, recapitulando, ¿cuáles están acá en el país? Alfa y gamma. Alfa y gamma, Y solamente. tenemos ahora la tecnología suficiente para detectar cualquier cambio, que no lo descartamos, pero no están presentes. Entonces tenemos que decirle al público que no están presentes. Siempre es grato conversar con usted. La Gracias. verdad que debemos invitarlo más a menudo. Liz le va a despedir.
Sí, Todos con agradable, mucho muy- cariño. Que fue la que me recibió por primera Claro, vez. por supuesto, muy bien. Pues nuevamente agradecidos por su presencia nuevamente aquí en casa, por su segunda visita, dándonos luz acerca del panorama actual, nacional e internacional sobre la COVID-19 y sobre todo por exhortarnos a vacunarnos como una medida necesaria, vital, para evitar los contagios y decesos a causa de la COVID-19. Y ha tenido una teleaudiencia muy cautiva, muy cautiva. Bueno, Eso dice mucho. Pues un saludo a esa teleaudiencia porque apreciamos y para ellos trabajamos. Vivimos estudiando, hacemos investigaciones en tres áreas, 3 ámbitos. De gabinete, o sea, cuando estamos en el consultorio, hasta la propia casa. De campo, cuando estamos en la sociedad. Y el otro de laboratorio. Y eso asegura que entonces hablemos con propiedad. Enhorabuena, Muchas doctor gracias. Castro. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Tenga feliz resto de día.